En este momento quiero continuar con el mensaje titulado El arrebatamiento de la iglesia. Así que por lo tanto es menester que usted esté pendiente, esté alerta acerca de las cosas que voy a estar hablando, y por lo tanto usted pues también puede hacer sus comentarios, hacer sus preguntas si usted lo gusta. Es bienvenido cualquier comentario, cualquier pregunta que usted tenga, usted la puede hacer, y de esa manera pues podemos nosotros estar más enterados de lo que será el arrebatamiento de la iglesia. El día de ayer precisamente estuve hablando acerca de los grandes acontecimientos que van a surgir antes, previos al arrebatamiento de los fieles del Señor, y estuve ayer hablando acerca de las cosas difíciles que ahorita pues nosotros estamos viendo, y yo quiero continuar hablando sobre lo que es los terremotos. Jesús dijo que habrían terremotos en diferentes lugares, y terremotos pues precisamente los hemos tenido en diferentes lugares de diferentes magnitudes. Esto ha sido muy grande, la verdad, pues el pánico que han ocasionado en la humanidad entera. Así que por lo tanto, hermanos, no debemos de nosotros alarmarnos, debemos de estar nosotros listos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son directamente eventos que anuncian que estamos en el borde ya del arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que los fieles cristianos, los cristianos que vivimos una vida recta, íntegra con el Señor, estamos precisamente esperando ese momento. Yo creo que es más, ya lo sentimos, por momentos sentimos que esto se está terminando. La verdad, estamos en el tiempo final de la historia. Pronto el arrebatamiento de la iglesia va a suceder. Pero también yo quiero enfocar otro evento muy importante que ha sucedido, que ha marcado la pauta para entender que estamos en el tiempo final. Y ese acontecimiento es el renacimiento de Israel, o de la nación de Israel. Jesucristo dijo: cuando veáis que las ramas brotan o las hojas brotan, dijo, conoced que mi venida está cerca. Una de las señales más sorprendentes relacionadas con la segunda venida de Cristo, y que por ende estaría antecedido por el arrebatamiento de la iglesia, es el establecimiento de Israel como una nación libre. Dios, por medio de su siervo Isaías, ya lo había anunciado, ya que desde muchos años atrás Él lo dejó de la siguiente manera establecido. Él dijo: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66:8, ya estaba establecido ahí que Israel iba a nacer en un solo día. Y por eso es bien importante nosotros comprender que la nación de Israel nació específicamente en el año 1948, el 14 de mayo de esa misma fecha. Por lo tanto, esto es algo muy interesante, es algo muy importante para nosotros reconocer que el Estado de Israel nació precisamente esa fecha. Y esto se vuelve para nosotros en una de las señales más trascendentales relacionadas con los tiempos del fin. Esta profecía se cumplió al pie de la letra exactamente el día 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas, con 33 votos a favor de la resolución 181, declararon a las 4 de la tarde el Estado de Israel. Los países que involucrados en esta declaración son los siguientes. Son 33 países los que votaron a favor de que Israel se declarara como una nación libre. Esto equivale al 58%. Que votaron a favor de esta resolución. Los países fueron Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, la URSS, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Estos 33 países fueron los que aprobaron esta resolución, la número 181 de las Naciones Unidas en aquella fecha, y declararon con estos 33 votos, equivalente al 58%, que Israel se constituyera en un Estado libre. 13 países votaron en contra, que equivale al 23%. Estos países fueron Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Estas naciones no estuvieron de acuerdo a que Israel fuera un Estado libre. Naciones que se abstuvieron, fueron 10 en total, para hacer un total del 17%,
tenemos ahí, estos países se abstuvieron de votar: Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido, Yugoslavia y Tailandia, que estuvo ausente. Este es el total de países que estuvieron en esa reunión. En aquel entonces eran 57 naciones los que eran miembros de las Naciones Unidas. Hoy lo son 192 naciones las que forman las Naciones Unidas. Estas naciones fueron las que declararon a Israel, y esto sinceramente vino a ocasionar que el Estado de Israel se convirtiera en el cumplimiento exacto de aquella profecía que nuestro Señor Jesucristo había dicho mucho tiempo atrás: cuando veáis que las ramas brotan, conoced que mi venida está cerca. Esto es algo muy importante, que con esta parte se cierra la segunda pregunta que los discípulos le dijeron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida? Ahora también ellos le hacen la tercera pregunta y le dicen: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Todas las señales que hemos mencionado forman parte también, de una manera u otra, de las señales que anuncian el fin. Pero una de las más sorprendentes, Jesús se refirió a la proclamación del Evangelio. En el versículo 14 del Evangelio según San Mateo, Cristo dijo: y será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a ellas, y entonces el fin vendrá. Esto es lo que hoy estamos viendo, anunciándose está el Evangelio por todos lados, y yo creo que estamos alcanzando los últimos rincones de esta nación. Esta es una, y por qué no decirlo, del mundo entero. Yo creo de que esta es una de las más sorprendentes señales que anuncian el fin del mundo en la predicación del Evangelio. Sin embargo, también hay lugares donde la palabra no se ha predicado, no se ha llegado, pero se están haciendo esfuerzos por todos los medios posibles para que esta palabra gloriosa pueda llegar a aquellas naciones donde aún no ha llegado. Y esa debe de ser nuestra oración, estimados hermanos. No debemos de descansar, debemos de clamar, debemos de impartir el mensaje de la palabra de Dios. Es de suma urgencia hoy que la iglesia anuncie la palabra del Señor, porque pronto esto se va a terminar. Por eso es necesario también que nosotros entendamos que esta es una de las señales que constituye y refuerza las tantas que han sucedido, que prácticamente nos anuncian el fin. Otro suceso de lo que Jesús anunció fueron los cambios climáticos, lo cual se convierte en una de las señales trágicas que anuncian el fin del siglo. Hoy en la actualidad vemos que nuestro planeta está agonizando. Pablo, hablando al respecto, afirma en Romanos 8:22, él dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Para entender esta declaración contundente de las Sagradas Escrituras, basta con solo dar un vistazo a los grandes cambios climáticos que se han dado en estos últimos 10 años. Jesús, nuestro Salvador, profetizó que los días finales estarían cargados de acontecimientos como no solo terrestres, sino también en el cielo. Tan tremendos serían estos acontecimientos que las personas iban a sufrir como nunca antes. Veamos, él dijo de esta manera: y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es lo que hemos estado viendo. Últimamente el mundo ha sido azotado, ha sido agobiado de una manera trágica y terrible. Por eso tenemos que entender que estos grandes acontecimientos lo que han traído es pánico, terror y zozobra a la humanidad entera. Tanto así que hay muchas personas que han desmayado, otros han muerto. Óigame, qué terrible. Sinceramente, se han estado viendo momentos difíciles en el escenario profético mundial. Grandes eventos que lo único que han hecho es impactar a toda la humanidad entera. Tenemos imágenes fuertes, terribles, que desde el atentado terrorista de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, el mundo vive en un pánico terrible en la actualidad. Estas imágenes han impactado a la humanidad de una manera terrible, de una manera trágica, han impactado a la humanidad entera. Nosotros tenemos que comprender exactamente tiempos difíciles, tiempos finales que estamos viviendo, y esto es algo trágico que nos anuncia que Cristo viene. Vamos a hacer aquí un enfoque tal vez de esta imagen que ya para todos es conocida, lo que fue el atentado terrorista en las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Esto ha sido terrible y trágico, que de ese momento para acá el pánico, el temor se ha apoderado de la humanidad entera.
entera. Y esto ha ocasionado que miles de personas estén padeciendo de enfermedades, porque estos acontecimientos sinceramente han venido a conmocionar a la humanidad entera. Esto es algo serio, ver cuántas personas laboraban en esas torres. Sin embargo, por un atentado terrorista, solo quedaron a la historia y hoy solamente están para recordar las imágenes terribles que muchos no quisieran verlas. Sin embargo, estamos nosotros ante una realidad y estos acontecimientos Jesús los anunció, y es por eso que todo lo que está sucediendo, estimados hermanos, está plasmado ya en la palabra del Señor. Esto es algo real, la verdad. Estamos en un mundo terrible, en un mundo de veramente lleno de violencia. Hoy estamos nosotros sufriendo las consecuencias de un cambio climático acelerado como no tenemos idea. Esto es algo serio que a nosotros nos impacta. Y esto una cosa nos dice: estamos al final de la historia humana. El mundo se está acabando. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hay que prepararnos. Jesús dijo: cuando veáis todas estas cosas, entended que mi venida está cerca. Y Él dijo: levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Cristo viene, en verdad. Cristo viene. La pregunta es: ¿qué tanto estamos preparados para irnos con el Señor? Y esa es una de las grandes preguntas. Jesús dijo que habrían señales en el espacio, y esas las hemos tenido ya desde mucho tiempo atrás. Las hemos tenido, y hoy nosotros estamos prácticamente siendo alarmados por estos grandes acontecimientos que vemos. Directamente nosotros estamos siendo bombardeados por una serie de grandes acontecimientos que han impactado a toda la humanidad entera. Sin embargo, es menester que nosotros estemos preparados siempre. ¿Por qué? La venida de Cristo se acerca. Cada vez que el mundo avanza, cada vez que acontecimientos trágicos suceden en el planeta Tierra, todo esto nos indica que estamos al borde de algo más grande. La venida del Señor está a las puertas. Está tan cerca como no tenemos idea. Jesús dijo a los apóstoles: vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Han habido señales de diferentes índoles, diferente naturaleza. Nosotros hoy tenemos que estar alerta. Otra de las señales que anuncian el fin es la apostasía dentro del seno de la iglesia. Hoy en la actualidad la iglesia está viviendo el tiempo más fuerte de lo que es la apostasía. La palabra apostasía significa en el Antiguo Testamento, viniendo de una voz griega, apostasía, que en el sentido bíblico quiere decir defección, revuelta o rebelarse. Y en el griego clásico era un término técnico de la política. Por ejemplo, la rebelión contra el poder gubernamental, ya sea contra el rey o contra la patria. El sentido religioso de apostasía de origen bíblico señala en sentido amplio rebelión contra Dios, es decir, no obedecerlo, ya sea por seguir falsos dioses, idolatría o desviación moral de la ley del Señor. En el Nuevo Testamento este término griego apostasía solo aparece en 2 pasajes. Sin embargo, la realidad que describe se encuentra con frecuencia en Hechos 21:21 y 2 Tesalonicenses 2:3. Sin embargo, la realidad que describe se encuentra siempre plasmado. El apóstol Pablo lo señala y está siendo objeto en una ocasión Pablo de ser acusado de él estar apostatando contra la ley de Moisés. En la otra mención de 2 Tesalonicenses se usa en un contexto escatológico, es decir, antes de la venida del día del Señor, muchos apostatarán de la fe. Y Pablo lo dijo claramente, que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, porque muchos, dijo él, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es lo terrible de la apostasía, que hoy hay muchos cristianos que están siguiendo falsas doctrinas de demonios, le llamó el apóstol Pablo. Es fuerte hablar de esto, pero en la realidad la iglesia hoy ha caído en un vacío espiritual. Hoy mucha gente sinceramente está viviendo una situación bien terrible. Está viviendo en una situación trágica y caótica. ¿Por qué? Muchos han dejado la verdadera fe. Muchos han dejado en verdad al verdadero Cristo y se han apartado de la verdadera realidad. Tenemos una imagen que nos habla acerca de acontecimientos muy fuertes que están sucediendo relacionados con los tiempos de la apostasía, tiempos muy difíciles que ahorita estamos viviendo.
Esto es algo serio. Hoy hablar de la apostasía es hablar de grandes hombres, televangelistas, hombres famosos que Dios ha usado a lo largo de la historia del cristianismo, pero que de un momento a otro se han desviado, se han dejado la verdadera fe, se han ido en pos de sus propios deseos, han amado la riqueza, han amado los tesoros de esta tierra y se han apartado de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 en adelante, la palabra del Señor nos advierte ahí que la iglesia cristiana viviría tiempos de apostasía trágicos y terribles antes del arrebatamiento. Él dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por cuanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hoy hay muchos siervos de Dios que ya no practican la sana doctrina, porque la sana doctrina, el apóstol Pablo dijo como unas señales del fin, que vendría tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina. Sufrir la sana doctrina significa soportar la palabra verdadera de Dios. Y hoy hay mucho libertinaje dentro de muchas iglesias pseudo cristianas y otras que se llaman cristianas en la plenitud. Mucho se ha metido la apostasía. Muchos grandes hombres de Dios hoy están siguiendo al Dios de la riqueza llamado Mamón. Y eso es lo que a muchos ha impactado. Aquí en esta imagen podemos presenciar algunos de los hombres que se han apartado de la verdad de Dios. Hombres que se les ha probado que su trayectoria, antes que se metieran al sistema apóstata mundial, fueron hombres usados directamente por Dios. Y todo este plan, déjeme decirle que es un plan completo y complejo, sutil, que viene desde las mismas entrañas del Vaticano. A través del movimiento de los G12, este sistema ha sido como dijera, el medio que Satanás ha utilizado para introducirse dentro de las iglesias cristianas. Qué terrible ha sido todo esto. La verdad, esto a muchos de nosotros nos alarma al ver estas condiciones que ahorita se mantienen en el ámbito religioso, escatológico, y es lo que hoy estamos viendo. Muchos llaman un avivamiento del Espíritu Santo a todo este mover que se ve, pero más parece ser un movimiento apóstata que un movimiento puramente del Espíritu Santo, que podemos llamar un avivamiento pleno. Yo no dudo que no haya avivamiento, claro que hay avivamiento en muchos sectores de la iglesia cristiana. Muchas iglesias cristianas viven una vida íntegra delante de Dios y hay un fuego poderoso del Espíritu Santo que se manifiesta y se mueve. Sin embargo, muchos de estos movimientos grandes a nivel mundial que se ven, solamente es el sistema apóstata mundial que pretende engañar y seducir a los cristianos fieles para que no se vayan cuando la trompeta suene. Qué terrible todo esto. Por eso es que Jesús dijo: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, dijo él, el Hijo del Hombre vendrá. ¡Qué terrible! Ahora, estas son señales que anuncian el fin. Estos son acontecimientos que nos anuncian que el rapto de la iglesia está cerca. Porque sí, oiga bien esto, porque si el fin del mundo está cerca, más cerca está el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, en tercer lugar, yo quiero compartir lo que en verdad es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no es una ciencia ficción, estimados oyentes. Usted que me ve, yo quiero dejarle muy claro: el arrebatamiento no es ciencia ficción, mucho menos es un invento efímero de los predicadores del siglo I, del siglo XX, del siglo XIX o del siglo XXI. No, eso no es así. Esta es una de las doctrinas más fundamentales de la palabra del Señor. El rapto o arrebatamiento de la iglesia es una de las más sorprendentes doctrinas escatológicas de la Biblia, que se relaciona exclusivamente con el fin de los tiempos y exclusivamente con el arrebatamiento de los fieles en Cristo, de la iglesia, aquellos que han sido redimidos de entre todas las naciones. Esos serán los que serán arrebatados. Por lo tanto, no es cuestión de confundirla. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia es la desaparición de todos los fieles que viven una vida santa, que viven una vida íntegra delante del Señor.
Esto es algo muy importante que nosotros debemos de entender. El arrebatamiento de la iglesia es la esperanza bienaventurada de todos los lavados y redimidos en la sangre del Cordero. Es el aliciente que nos da la esperanza, capacidad, valentía y firmeza para seguir adelante en la gracia de Dios. ¿Qué chiste tiene que nosotros estemos soportando tantas cosas, no disfrutando de los deleites y cosas del mundo, si al final nos vamos a perder? No. La verdad, estamos nosotros soportando, no disfrutamos de los deleites mundanos, porque nosotros tenemos nuestra esperanza bienaventurada en la promesa gloriosa del arrebatamiento de la iglesia. Tal como esta imagen lo presenta, un día nosotros los fieles seremos arrebatados, y de una mejor manera. Esto simplemente es una imagen que ilustra el arrebatamiento de los fieles, donde seremos arrebatados para ir a recibir al Señor en el aire. El arrebatamiento es el cumplimiento de las promesas de Dios a su amada iglesia. Óigase bien, es la promesa de Dios exclusiva para su amada iglesia, la cual se convierte en la esperanza más grande y sublime de todo creyente. Por eso es que soportamos. Hermanito, usted que ya no aguanta, usted que por ratos dice, ya no soy cristiano, usted que por ratos dice, a que me voy de la iglesia, a que dejo al Señor. No, sea entendido y valiente. Recuerde que hay una promesa alentadora para todos los fieles en Cristo Jesús. Y un momento, en un abrir y cerrar de ojo, algo va a suceder muy pronto. Por eso es que el arrebatamiento de la iglesia, en verdad, el rapto es un acto exclusivo y sorpresivo y sobrenatural realizado por el Espíritu Santo, que envolverá solamente a los santificados por Cristo, solamente la iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia del Señor? ¿Sabe usted, estimado oyente, que la iglesia del Señor no la forman rótulos? ¿Sabe usted que la iglesia del Señor solamente la forman personas que han sido redimidas y santificadas en la sangre del Cordero de Dios? Aquella sangre que fue vertida en la cruz del Calvario y que no se asemeja a ninguna denominación en el mundo. La iglesia de Cristo no tiene denominaciones, se identifica por seguir a Cristo, por vivir en la palabra de Cristo y por seguir al Señor. Por eso nos identificamos, y la iglesia de Cristo está formada, dice la Biblia, por gentiles, por judíos y bueno, por nosotros los cristianos. Así es que de mucha bendición nosotros tenemos que estar conscientes. El arrebatamiento de la iglesia es el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo descenderá del cielo al sonar de la trompeta, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y los creyentes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué bello será ese momento. Ese momento será un momento muy especial, pero muy especial, que por nada del mundo tú te lo puedes perder, estimado hermano. El arrebatamiento de la iglesia es algo muy especial. Esto ha de ocurrir en el momento de la resurrección, cuando suene la trompeta. Primera de Corintios 15, 50 al 53 y Primera Tesalonicenses 4 al 16. La palabra de Dios nos dice que pronto va a sonar una trompeta. Entonces dice que los creyentes recibirán sus cuerpos gloriosos. Los primeros en resucitar o en recibirlos serán los fieles difuntos, y de inmediato aquellos que aún vivamos cuando esto suceda. Los primeros que saldrán a recibir al Señor en el arrebatamiento de la iglesia serán los muertos en Cristo. Aquellos que se nos adelantaron están allí en el sepulcro esperando el momento de la resurrección para tomar un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal. El descenso de Cristo desde el cielo a la tierra será algo muy espectacular, y que vendrá solamente para llevar a su amada iglesia. El descenso de Cristo no simplemente viene porque Él se le ha antojado venir. Él vendrá con la única finalidad de arrebatar a la iglesia, de llevar a los fieles. Cristo descenderá del cielo al sonar de la trompeta. Es posible el arcángel Miguel o Gabriel van a sonar la trompeta, porque la palabra de Dios lo dice claramente. La voz de arcángel será triunfal debido a la gran victoria en la venida de Cristo. Ese será el evento más espectacular. ¡Qué precioso! Ahí como lo ilustra esta imagen, quizás un poco no se nota muy bien, pero bueno, ahí creo que la tenemos bien, hermano. Está muy excelente, y yo creo de que similar a esto, mejor, hermano, no similar, mejor. Claro, con esto solamente trato de ilustrarle cómo Cristo descenderá del cielo al sonar de la trompeta. Él descenderá, exclusivamente vendrá para arrebatar a los suyos. Nótese que el arrebatamiento de la iglesia es un acto precedido por el sonar de la trompeta, la cual según San Pablo será la última trompeta. Con relación a esto hay mucha confusión.
Y la confusión radica en confundir la final trompeta mencionada en 1 Corintios 15:52 con la trompeta número 7 del Apocalipsis 8:15. No se debe de confundir, porque la final trompeta no está diciendo la séptima trompeta. La final trompeta es la que el arcángel va a sonar para que Cristo venga y arrebate la iglesia. Y la trompeta del Apocalipsis 8:15, esa trompeta lo que indica es juicio. Por lo tanto, esa trompeta no puede ser la del rapto de la iglesia. No es la séptima, no es la séptima trompeta, la final trompeta, valga la repetición, no es esa. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta representa juicios en la gran tribulación. Y esta es tocada por el séptimo ángel, ni siquiera es tocada por el mismo. Porque la final trompeta es tocada por el mismo Dios, el cual parece me dar la orden a su hijo para descender y tomar a sus seguidores. Por lo tanto, la séptima trompeta no es la última trompeta, la cual la palabra de Dios lo indica, sino que esa es tocada directamente por Dios. Es muy importante comprender que el arrebatamiento de la iglesia está basado en la doctrina gloriosa de la resurrección, la cual es una enseñanza fundamental de la fe cristiana que incluye la resurrección de Cristo. Esto es algo muy importante. La resurrección de los muertos será algo tan importante, donde se tomará un cuerpo inmortal para poder ascender. El arrebatamiento más bien, o la toma sorpresiva de los vivos, la transformación sería de los cuerpos vivos que estemos en aquel entonces, será necesaria para poder ascender. De lo contrario no podemos, porque este cuerpo físico, este cuerpo material está sujeto a la gravedad, y ningún cuerpo en este sentido de materia puede ascender. Si usted sube, lógicamente tiene que bajar. Pero en la resurrección y en el arrebatamiento de la iglesia, que envolverá a muertos y a vivos, Cristo nos dará un cuerpo nuevo. Cristo nos dará un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal. Si bien es cierto, será un cuerpo, el cuerpo nuestro, no puede ser otro cuerpo. Nosotros tendremos el cuerpo, lo único que nuestra carne será cambiado. El físico es posible, el físico va a ser mejor, pero nos conoceremos unos con otros. El físico, tal como el de nuestro Señor Jesucristo, Él no cambió. Los discípulos, al verlo, de repente pues lo conocieron. De manera de que no vamos a conocer. Algunos han llegado a decir que no va a haber conocimiento. Sin embargo, la Biblia muestra que sí habrá conocimiento. Cuando los apóstoles estaban reunidos en aquel cuarto, Jesús entró sin necesidad de tocar la puerta. Él entró repentinamente. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no estaba sujeto a la materia. Eso significa que el cuerpo que nosotros tomaremos después del arrebatamiento de la iglesia será un cuerpo totalmente distinto al que ahora nosotros tenemos. Será un cuerpo celestial, será un cuerpo diferente, será un cuerpo totalmente pero precioso. Precioso, ¿por qué? Porque será un cuerpo celestial, similar al de los ángeles, donde solamente vamos a ser bellísimos, blancos, resplandecientes, un cuerpo que va a emanar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero no vamos a estar sujetos a ninguna fuerza gravitacional. Por eso es que vamos a poder subir muy fácil, nos vamos a conocer. Cuando Jesús resucitó, les dijo: mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy, palpadme, les dijo él. Nosotros también seremos conocidos. Por eso es importante nosotros comprender lo que en verdad es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, el siguiente punto, el número 4. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Si todo está preparado, hemos entendido lo que en verdad es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora el siguiente punto. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuándo será? Esta es la pregunta del millón, que a lo largo de la historia del cristianismo se la han hecho un montón de cristianos, muchos cristianos. Los escépticos nos critican y nos cuestionan diciendo: ¿pero cuándo? ¿Dónde está? Pues ¿dónde ha sucedido? Pues hombre, en el estilo mexicano, pues no te me ajolotes, dijo alguien. Ten paciencia, porque la Biblia dice que Jesucristo no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tú que dices dónde está el advenimiento, tú que dices cuándo va a suceder, ni siquiera que estuvieras preparado para que lo estés reclamando.
Sin embargo, es necesario examinar algunos puntos muy importantes relacionados con ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Esta es una de las grandes interrogantes que muchos se hacen y que siempre quedarán para la eternidad como una de las grandes inquietudes de la humanidad que nunca fueron respondidas. Solamente el Señor tiene la respuesta. Hay mucho debate sobre el momento del rapto con relación a otros acontecimientos del fin de los tiempos. En particular se discute si ocurrirá antes, durante o al final del periodo llamado la Gran Tribulación. Algunos creen que sucederá en medio del periodo de la Gran Tribulación, otros piensan que después de la Gran Tribulación y otros creen que sucederá antes del inicio de la semana 70 de Daniel, que incluye la Gran Tribulación. ¿En cuál de esos está usted creyendo? Hay muchos partidarios, como dije, creen que va a suceder después de la Gran Tribulación, es decir, que la iglesia va a pasar por ese periodo terrible y amargo. Otros dicen que el arrebatamiento de la iglesia sucederá en medio exactamente de la tribulación, que incluye 7 años, por lo tanto dicen ellos que al pasar los primeros 3 años y medio, al final de los 3 años y medio, la iglesia será quitada. Otros dicen que la iglesia será quitada antes, es decir, que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes que la semana 70 de Daniel de inicio. Y déjeme decirle que este es el periodo más aceptable, el cual nosotros tenemos en cuestión. El arrebatamiento de la iglesia sucederá con toda claridad antes de la Gran Tribulación, antes que la semana 70 de Daniel dé origen. Acá tenemos un esquema. No se nota muy bien debido a que no tenemos pues el material adecuado para ampliarlo, que fuera con un cañón, fuera un proyector, fuera muy excelente. Así que si alguien nos quiere donar uno, también lo aceptamos. Es decir, que es de mucha bendición, hermanos, comprender esto, que en la realidad la iglesia no pasará por la Gran Tribulación. Todos los padres de la iglesia primitiva, ellos creyeron que la iglesia se va a ir antes de que la Gran Tribulación comience. Ahorita estamos precisamente en esta parte, lo que es el cuadro celeste, la parte celeste que se le llama el tiempo de gracia. Aquí se cerró la semana número 69 de las 70 de Daniel, con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesucristo muere fuera de la semana 69, Él muere fuera de la semana 69 y fuera de la 70. Jesucristo no muere dentro de ninguna semana, según lo dice Daniel. Y después de las 62 semanas, dice Daniel, se quitará la vida al Mesías. Ahora estamos en este tiempo de gracia. ¿Cuánto será el tiempo de gracia? Aproximadamente la Biblia establece que serán 2000 años. Esto es en el calendario de Dios. Lógicamente nosotros ya tenemos 2008 años y el arrebatamiento de la iglesia no ha acontecido, todavía lo estamos esperando. Pero cuando esto termine, el tiempo con el cual Dios está tratando con la iglesia, entonces el arrebatamiento va a suceder. Y no puede suceder en medio de la gran tribulación, ni mucho menos al final, porque la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. ¿Sabe por qué, estimado oyente? Nosotros, los gentiles, hemos sido llamados fuera de las semanas 70 de Daniel. Nosotros no formamos parte de ninguna semana de la profecía escatológica de las 70 semanas de Daniel. Nosotros aparecimos cuando a Jesús le hacen el rechazo en Jerusalén. Aparecemos nosotros. Y Dios está tratando directamente hoy con nosotros, las naciones gentiles, y no con Israel. Por lo tanto, las naciones deben de ser favorecidas con el mensaje de salvación hoy, antes que el tiempo de gracia se acabe. Cuando el tiempo de gracia se termine, Dios volverá su atención para la nación de Israel. Es entonces cuando el reloj profético de Dios continuará avanzando y serán los últimos 7 años de la cuenta regresiva con el trato de Dios exclusivo para la nación de Israel, que eso se le conoce como la semana 70, que es la que falta que se cumpla. Esta semana no puede dar origen o principio si la iglesia todavía está en esta tierra. Así que nosotros estamos ahí todavía. Nosotros estamos esperando. Ahora los medios de noticias están continuamente dando informaciones de toda clase. Si las analizamos a la luz de las Escrituras, nos daremos cuenta que ellas nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto por su pueblo amado. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede ya está profetizado en la palabra. Jesús dijo que que conoceríamos el tiempo final o tiempos difíciles o el tiempo de su venida por el incremento de las malas noticias, guerras, hambres, terremotos, persecuciones, falsos profetas, temores, señales en el cielo y en la tierra, etc.
Muy pronto la más grande noticia del siglo correrá como pólvora por todo el mundo. Todos los medios de comunicación dirán: miles han desaparecido. Para los que la escuchen será la mala noticia, pero para los desaparecidos será la mejor que les pueda haber ocurrido. ¿Serás tú de los que la escuchen o serás de los desaparecidos? Grande tribulación les espera a los que la escuchen. Los desaparecidos estarán triunfantes y gozosos frente al trono de los cielos. Por lo tanto, tienes un llamado delante de ti a ser partícipe de las bodas del Cordero y a escapar de la gran tribulación que viene para este mundo. ¿Cuándo sucederá el rapto de la iglesia? Ningún ser humano sabe la fecha. Ningún ser humano sabe la fecha. Nosotros sabemos perfectamente que de un momento a otro el arrebatamiento va a suceder, pero no sabemos con exactitud, estimado oyente, cuándo esto va a suceder. No sabemos. Esto es imposible llegar a fijar fechas. Sin embargo, muchos hombres estudiosos de la Biblia, con el deseo de quizás alentar o de darse la fama, de ganar protagonismo, han hecho cuestiones en base a algunas investigaciones de la profecía de las 70 semanas de Daniel y han caído en el error que han fijado fechas. Y yo quisiera mencionar que, por ejemplo, los testigos de Jehová han cometido severos errores, pero garrafales errores como tú no tienes idea. Ellos, por el líder máximo que fue el fundador Charles Taze Russell, él predijo la primera predicción errónea para el año 1799. Él dijo que en ese tiempo el mundo se iba a acabar. La segunda predicción la hizo para el año 1874, fecha en la cual dijo él que Jesús había venido invisiblemente al mundo. La tercera predicción fue para el año 1914, dijo que entonces el mundo llegaría a su fin. Sin embargo, no sucedió. Llegó el 1914, no sucedió. Cuando los dirigentes de los testigos vieron que no sucedió nada, cambiaron la fecha a 1915. Después la cambiaron a 1918, porque tampoco en esas otras fechas sucedió. Charles Taze Russell murió enfermo y desilusionado en 1916. El mando lo tomó Joseph Franklin Rutherford, el cual anunció que la destrucción del mundo sería para el año 1925. Tampoco sucedió, porque ahorita imagínense dónde estamos. Estamos en el año 2008 ya. Estamos en el año 2008, imagínese usted, y todavía no ha sucedido. No solamente los testigos de Jehová han cometido semejantes errores, sino también los adventistas del séptimo día. Ellos también han sido engañados. Óigame, bajo el liderazgo del predicador bautista estadounidense William Miller, proclamaba que la segunda venida de Cristo sería entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. No sucedió. El fracaso de esta predicción recibió el nombre de la primera desilusión y condujo a que muchos seguidores abandonaran el movimiento. Se puso después una segunda fecha para la tan esperada venida de Cristo, el 22 de octubre de 1844. No sucedió tampoco. Incluso muchos adventistas, preparándose para el acontecimiento, se dirigieron a los montes y se deshicieron de todos sus bienes, los vendieron y esperaron con ansias la venida de Cristo en los montes, en los cerros, en las colinas, esperando la venida de Cristo, porque sus líderes los habían predicho. Sin embargo, ignoraban estos adventistas y estos testigos de Jehová una de las más sorprendentes predicciones de Jesús, que él dijo: el día y la hora nadie la sabe, sino solo mi Padre, ni aún los ángeles, dijo él. Solo mi Padre Celestial la sabe. Ese es el problema, hermanitos, de no estudiar la Biblia. Cualquiera nos puede engañar. Por eso es menester estudiar la palabra de Dios. Y ese es el propósito de hoy, presentar estos estudios en este hermoso espacio para que ustedes y nosotros conozcamos. Para pesar suyo, aquel día transcurrió con absoluta tranquilidad y no sucedió lo esperado, por lo que el movimiento fue ridiculizado con dureza y muchos de sus seguidores dentro del movimiento se dividieron en 4 grupos, se partieron porque sus líderes ya no les creían. Jesús dijo a la hora, cuando estaba predicando aquel sermón profético, él dijo esto, dijo que muchos vendrían diciendo
predicciones sobre su venida. Él dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esto lo fueron. ¿Engañaron a cuántos? ¡Qué terrible! Él añadió también diciendo, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. El arrebatamiento de la iglesia acontecerá cuando se cumpla el calendario de Dios, cuando se cumpla el tiempo dentro del calendario de Dios, tal como lo estábamos viendo en la gráfica anterior. Cuando se cumpla el tiempo de gracia, entonces el arrebatamiento sucederá. Cuando el tiempo de gracia termine, Jesús dijo, el profeta Oseas lo dijo, en Oseas 6, 1 y 2, venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el sentido literal, estos no son 2 días, son 2000 años, porque Pedro, por ahí, 1 Pedro 3, 8 dice que no ignoréis que un día para el Señor es como 1000 años, y 2 días pues por ende son 2000 años. Sin embargo, 2000 años en el calendario de Dios. Yo creo que hoy estamos en un tiempo de alargue. Pablo lo dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esto dice, Dios volverá su atención a Israel hasta que la plenitud de los gentiles se cumpla. ¿Cuándo se cumplirá la plenitud de los gentiles? Hasta que el tiempo de gracia termine, hasta que el arrebatamiento de la iglesia suceda. Por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia sucederá cuando la iglesia sea completada y cuando el Padre Celestial lo decida, no cuando yo lo decida, no cuando X predicador o profeta, entre comillas, lo diga. No hay profeta en el mundo que pueda decir cuándo va a suceder el arrebatamiento, porque Cristo no quiso dejar fecha. Él no quiso dejarla, porque imagínense que la hubiera dejado, esto no tuviera sentido. Todos anduviéramos perdidos, revolcados en el pecado, y ya pum, mañana viene Cristo, hoy nos arrepentimos todos y nos vamos para el cielo. Qué chulada hubiera sido eso. Pero Dios no lo quiso hacer así, para que nosotros en verdad demostremos que lo amamos, que lo queremos. Eso es necesario entenderlo. Hoy estamos en un tiempo de alargue. Dios lo ha demostrado no solo de una manera. Dios ha dicho que está dando tiempo de alargue porque los días son finales. La misericordia de Dios todavía está para contigo, que estás oyendo, tú que no estás preparado, tú que es posible estás hundido en el pecado, tú que es posible estás diciendo que ya no quieres seguir, tú que es posible estás teniendo otra mujer y estás teniendo relaciones sexuales fuera ilícitas, estás viviendo de una manera en pecado y estás seguro que Cristo al venir no te irás. ¿Qué sería de ti? Si tú tienes preguntas, puedes enviármela y con mucho gusto la próxima semana yo estaré contestándolas. Hazlo. Recuerda que para el día no hay día ni hora para cuando Cristo va a regresar. Por eso es que hoy estamos viviendo el tiempo de alargue, como Dios le dijo a a Noé. Jehová le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y pasados 7 días yo haré llover sobre este mundo 40 días y 40 noches. Bueno, se me ha ido el tiempo, se me ha agotado. Hasta acá pues voy a llegar con este segundo estudio sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Un tema muy importante que yo quiero que usted esté alerta. Padre Celestial, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra expuesta. Dios mío, yo quiero, Señor, pedirte por tu pueblo y específicamente, Señor, por aquellos que no están preparados. Todos saben, Señor, que un día tú vendrás. Lo lamentable, mi Rey, es que no todos están preparados. Señor, yo te pido, pongas convicciones propias, genuinas, santifica a tu pueblo. Aquellos que están en el error, Señor, puedan salir de ahí. Aquel amigo que no te conoce te pueda conocer, mi Señor, porque después del arrebatamiento ya no habrá oportunidad. Dios mío, ayúdanos, haznos entender. No queremos perecer, Señor, como tu pueblo Israel pereció por falta de conocimiento. Dios mío, ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Gracias, Cristo amado. En el nombre de Jesús. Bendiciones para todos, estimados hermanos. Un saludo muy especial de parte de su servidor. De veras, me gozo que usted esté pendiente. Si Cristo no ha venido, continuaré hablando sobre lo que en verdad es el arrebatamiento de la iglesia. Será hasta la próxima. Que Dios os bendiga a todos.